Te saluda tu amigo Joel Pérez y te esperamos en la reflexión cada día, desayunando con Jesús. Es un gozo despertar en un nuevo día, con la bendición de nuestro Dios, disfrutar de un nuevo amanecer. Es por eso que con mucha alegría expreso una porción más de la palabra de Dios, del segmento El Séptimo Día. El mensaje de hoy es titulado Jesús y el sábado. Saben, alguien contaba que había leído un comunicado en una prensa y él decía y platicaba las declaraciones hechas por un militar preso en un campo de concentración, donde había pasado varios años que no tan pronto olvidaría. Escuchemos este relato en la cual es de inspiración para cada uno de nosotros. Dice la historia que después de relatar la manera como había obtenido la libertad, ese militar afirmaba, y él decía así: también he aprendido a orar y a conocer el valor y la fuerza espiritual que hay en este acto. Lo triste es que haya tenido que aprenderlo en medio del desastre y la desesperación. Mis amigos, todos debemos saber cómo orar y cómo confiar en Dios. Si lo supiéramos, apreciaríamos más el tiernísimo cuidado que nos prodiga a diario nuestro amante Padre Celestial, creador de todos los hombres. Dirigiéndose a los incrédulos de sus días, el apóstol Pablo declaró: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, dice en Hechos 14:17. Y para identificar al verdadero Dios, distinguiéndolo de los ídolos, les dijo que el Creador era el Dios vivo, y que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, según Hechos 14:15. Saben, mis amigos, cuando vamos a la Biblia encontramos el testimonio de profetas y apóstoles en la Biblia, en que solo Dios es verdadero, que pudo crear los cielos y la tierra, según Salmos capítulo 19. Leeré un par de versículos, ustedes pueden leer todo el capítulo si lo desearan. Dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica el mensaje a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Ahí el salmista menciona que no hay un lenguaje de palabras que pueda describir todo lo que Dios ha hecho. El profeta Isaías lo confirma en Isaías 40:28. El profeta Jeremías lo describe en Jeremías 10:12. Y San Pablo también lo menciona en Hebreos 1:10 y San Juan el Revelador en Apocalipsis 4:11. Nada de lo que pueda decirse es en torno a la persona de Jesús asombra más que la aseveración de que aquel sencillo nazareno era y es el Creador todopoderoso. Saben, si vamos y estudiáramos a los seguidores de Buda, a los seguidores de Confucio y de Mahoma, nunca harán una declaración tal acerca de sus respectivos maestros. Mas, sin embargo, los apóstoles de Cristo afirmaron que Jesús es el creador del universo. Para ellos, Jesús fue el mediador en la creación, lo mismo que fue en la redención. Hay en las Escrituras declaraciones que se establece que Jesús colaboró en la creación de todas las cosas. Primero, se halla que en San Juan dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios.
Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice San Juan 1, 1 al 3. La palabra verbo se refiere a Jesús, como lo aclara el versículo 14, donde se dice que el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Segundo, en Colosenses 1, 13 a 17 se habla del amado Hijo de Dios, en el cual tenemos redención mediante su sangre. El apóstol declara así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. ¿Saben? También la Escritura declara que Jesús actuó en la obra de la creación. Lo hallamos en el capítulo 1 de la Epístola de los Hebreos. Aunque todo el capítulo trata de este asunto, leamos solo los primeros 2 versículos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Más adelante podemos considerar Hebreos 1, 8 al 10. El Padre, al dirigirse al Hijo, lo llama Dios y dice: Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. De manera que cuando levantamos la vista al cielo estrellado, lo que estamos viendo no es otra cosa que la obra maestra de Jesús, nuestro Salvador. Dicho en otras palabras, los cielos refulgentes proclaman la deidad de Jesucristo, la gloria de las alturas y las maravillas que nos rodean en la tierra coinciden en ello. Saben, mis amigos, el libro de la naturaleza y el libro de las Sagradas Escrituras se unen en un solo testimonio. Afirman que el Hijo estaba con el Padre en la creación y que el Padre estaba con el Hijo en la redención, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, dice 2 Corintios 5, 19, así lo declaró el apóstol Pablo. Mis amados, qué bendición es descubrir que Dios, a través de Jesús, vino e intervino para darnos la salvación. Todo intento de acomodar esta enseñanza a la teoría de la evolución es parte de la vana lucha en la que el hombre se ha empeñado contra Dios y contra el Hijo de Dios desde que el pecado entró a este mundo. Y este combate aumentará en intensidad hasta que Jesús retorne a la tierra. Saben, un creyente del siglo XIX hizo grabar en su reloj, en lugar de los números usuales, las letras Cristo y Señor. Y cuando miraba la hora podía decir: Cristo es el Señor, no importa a qué hora sea. Jesucristo, mis amados, es el Señor. Lo fue en la época de los apóstoles, lo sigue siendo hoy y lo será por siempre. En estos días de dudas y de escepticismo es que debe levantarse en alto el estandarte de la verdad divina. Deben aclararse las verdades fundamentales del cristianismo que honran al Creador. Un hombre que había naufragado cerca de una costa fue arrojado por las olas sobre una roca. Se mantuvo aferrado a esta roca hasta que bajó la marea y pudo ser rescatado. Cuando estaba ya repuesto, un amigo le preguntó: Dime, ¿acaso no temblabas de miedo cuando estabas casi colgado de aquella roca? Y él dijo: Sí, yo temblaba, replicó el náufrago, pero la roca no. Y con esto, mi querido amigo, yo te puedo mencionar que nosotros a veces temblamos, hay temor, pero Cristo es la roca de la eternidad y Él tampoco tiembla. ¿Saben? En San Mateo 2:27 encontramos que el Salvador, Jesús,
dice que el sábado fue hecho para el hombre, es decir, para la humanidad, para una nación, no para una nación o para una época, sino para el hombre de todos los siglos. Y quien lo hizo fue el Redentor. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Vemos entonces que desde el Edén hasta después de Cristo, el sábado ha sido un recuerdo semanal de la obra de Jesús como Creador y Redentor. Dice el salmista: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, según Salmo 51:10. Y San Pablo afirma que el que está en Cristo es una nueva criatura, según 2 Corintios 5:17. Y para que se logre este milagro del nuevo nacimiento, se requiere el mismo poder que creó los cielos y la tierra. Se necesita poder creador. La redención es una nueva creación y para efectuarla se requiere nada menos que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos amigos, el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, deja muy claro que solo el Dios creador es digno de la adoración de las criaturas del cielo y de la tierra. Por eso, en Apocalipsis 14:7, el apóstol dijo así: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mismo libro invita a que se adore al Cordero, es decir, Jesús. Con estas palabras, el gran revelador dijo así: y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos, dice Apocalipsis 5:13. Mis queridos amigos, no hay ninguna contradicción en la cual pueda decirse que Jesús no sea el Verbo, el Creador, que se hizo carne y pasó a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este Cordero Creador es merecedor de la adoración universal. Saben mis queridos amigos, Jesús es el único que nos puede entender, porque Él es el que vino a este mundo, se humanó, sufrió, guardó además como ejemplo vivo el santo sábado. Fue a la iglesia, al templo, a la sinagoga en aquel tiempo que así se le llamaba, según San Lucas 4:16. Y en el cielo también se seguirá guardando bajo su ejemplo cuando estemos con Él, si somos salvos o fieles hoy. Lograremos la salvación y vamos a poder hacer realidad lo que dice Isaías 66:23. Y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová a través del profeta. Saben, en el Evangelio según San Marcos, las palabras de Jesús fueron: el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, dice San Marcos 2:27 y 28. El sábado, mis queridos amigos, fue hecho pensando en el bienestar de cada persona, de cada uno de nosotros. Nadie mejor que Cristo, el Verbo de la creación, sabe cómo debe observarse. Conforme al ejemplo que dejó sentado Cristo, el sábado debe ocuparse en convivencia con Dios y en las actividades que hagan prodigar la bondad y el amor de Dios a otros. No es un día para la pereza egoísta. Más tarde, cuando Cristo fue crucificado, hallamos que las personas que habían planeado preparar el cuerpo del Señor para la sepultura se vieron impedidas en su propósito para la llegada del sábado. Por eso, en San Lucas 23, 54 al 56 y Lucas 24:1 dice así: era el día de la preparación, es decir, viernes, y estaba para comenzar el día de reposo, es decir, la puesta del sol del viernes. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea
siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Aquí se afirma que el sábado ellas o las personas descansaron. Era el sábado conforme al mandamiento. Esto identifica el sábado de ese tiempo como el sábado de la creación, porque como vimos ya, el cuarto mandamiento establece que el sábado se originó en la semana de la creación. El sábado que guardaban los seguidores de Cristo era el del mandamiento, y el sábado del mandamiento era el de la creación, de manera que desde la creación hasta Cristo no falta ningún eslabón. Los apóstoles guardaron el sábado. Los discípulos de Jesús que habían estado con él siguieron guardando el sábado. Saben, mis queridos amigos, si tú y yo nos consideramos un discípulo de Jesús, y aún más allá, como algunos dicen ser apóstoles, qué hermosa declaración. Debemos juntos seguir el ejemplo de Jesús. Esa verdad que nos ilumina a todos debe ser considerado con mucha atención. ¿Saben? Yo quiero dejarte algunas preguntas para que meditemos juntos. La primera es, ¿cómo es que la naturaleza es el libro de Dios? Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, dice también Romanos 1:20. La siguiente pregunta que quiero dejarte en tu mente es obvio que Jesús guardó el sábado y esperaba que el sábado fuese observado después de su vida en la tierra. ¿Qué nos pide Él que hagamos respecto de sus enseñanzas y práctica? La respuesta la encontramos en San Juan 13:15 y 17. Dice, porque ejemplos os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. Bienaventurado quiere decir dichosos. Si tú, mi querido amigo, y yo guardamos el sábado, vamos a ser las personas más felices del mundo. Pero si en algún momento vamos a negar y decir que esto ya no vale nada, solo los 9 mandamientos que anteceden al cuarto y después de ello, no sé si podría ser feliz, negando lo que Jesús confirmó con su ejemplo. Considera con mucha atención. Espero que este mensaje te sea de gran bendición. Que Dios te bendiga, que tengas un lindo día, un buen provecho en este desayuno. Muchas gracias.